Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Chely. Buenas noches, Axel. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, ¿Qué manda? el laboratorio ya lo publicó, ¿verdad? Ya lo publiqué, solo que no le voy a dar las variantes hasta que terminemos cuáles le toca a cada quien. Ah, bye. Está bien, licenciada, gracias. Entonces, si me hacen favor de encender sus cámaras para tomar al menos solo con ustedes la captura, porque no hay más conectados y empezamos así la clase, terminamos y inician el laboratorio. Cindy, Cristian, si pueden encender su cámara. Yo no sé si la de usted todavía no funciona, William. Viérale que no, me cuesta cosa cámara. Está bien, no te da pena. Gracias. Cindy, Cristian. Cindy. Que tiene problemas de señal, dice licenciada. Sí, me imaginé eso, Rita, gracias. Bueno, si gustan, apáguenlas y empezamos con la clase. Buenas noches. Buenas noches.
si ustedes pudieron leer las páginas del libro, estaba como desordenado porque hay, ya estaban también las funciones o actividades que desarrolla el notario en cuanto a la función receptiva, directiva, pero esas las vamos a ver el viernes. Hoy solo había que desarrollar parte de lo de qué es la función notarial. Ese era el tema, su definición, las teorías que hay sobre, sobre la función notarial, la actividad del Estado, cuál es el encuadramiento en la función notarial en cuanto a la actividad del Estado, el ejercicio de la profesión liberal y que hay mixto también. Entonces, yo quisiera que aquí no había pues en el libro definiciones así, solo dice que la función del notario, la función notarial es el qué hacer del notario. Entonces yo busqué varias definiciones, yo las voy a leer y voy a preguntar qué opinan ustedes sobre esto. ¿Me escuchan? Jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Va, gracias. Entonces las leo y yo pregunto. Se define como la actividad que realiza el notario en el ejercicio. Yo sí les voy a suplicar un favorcito. Yo les doy hasta 10 minutos si quieren, pero fíjense que luego me están pidiendo que los admita y la verdad me pierdo en la clase. Entonces tratemos de ser un poco puntuales. Yo lo más que les doy, si empecé es a las 7:30, 7:40, para que tengamos este problema, porque me piden que admita y ya me pierdo yo de la clase. Definición. Se define como la actividad que realiza el notario en el ejercicio de su profesión, desde el momento en que es requerido por el paciente hasta la creación del instrumento público. A todo ese conjunto de actividades se le denomina el quehacer notarial. La función notarial tiene por fin proveer certeza, seguridad, valor jurídico y perpetuidad al documento notarial, a su objeto y contenido. Sin embargo, para obtener estos fines es indispensable contar con la figura del notario como principal conducto de experiencia y pericia jurídica, y además del medio u objetivo que en este caso sería el instrumento público para la realización de estos fines. La función notarial es el quehacer del notario. Es un marco de actuación profesional que, si bien se dice sencillo, tiene grandes implicaciones por cuanto trabaja con la voluntad de las partes. Para el efecto debe recibirla, interpretarle, darle forma legal, implicando asesor al requirente, luego darle forma legal, que es a través de la creación del instrumento público. La función notarial consiste en la actividad que el notario realiza para lograr la creación del instrumento público. Es el quehacer del notario. Es un sinónimo de la actividad que despliega el notario, o sea, las distintas actividades que lleva a cabo. El notario en Guatemala no es un funcionario público, es un profesional del derecho que lleva a cabo una función pública. Empecemos. Rita, deme su opinión. Y si puede encender su cámara para darme su opinión, Rita, si me hace favor y me
defíname o qué entendió por la función notarial, si quiere en base a estas diapositivas o en base a lo que usted estudió o vio de las páginas del libro. Pues yo a lo que entiendo es que la función del notario es dar fe y legalización a todos los documentos que le requieren a las partes, ¿verdad? De los que llegan a buscar su trabajo, en los cuales el notario plasma su fe pública. Yo estaba leyendo que en algunas teorías no le daban como esa preeminencia al notario, no, que lo tomaban como de una manera no desfavorable, no, que como una carrera cualquiera, en el que decía, en una teoría dice que el notario es como un funcionario público, pero en las otras ratifica que no, ya que el notario público lo que hace es dar fe, legalidad de los instrumentos a los que los particulares acuden a buscarlo, y es por la fe pública en el que toma importancia los documentos que redacta un notario, ya que estos los tiene que tener archivados en el protocolo, en el Archivo General de Protocolos, dándole una certera validez. Ezequiel. Sí, licenciada. Deme, ¿qué es para usted la función notarial? Para mí la función notarial es la que ejerce un notario con documentos dirigidos o basados en ley que le van a proporcionar o que van a servir con un fin a una persona. Por ejemplo, yo necesito que un notario me haga una escritura, pues el notario me va a dar fe y legalidad, él como notario, a mi documento. Bien. Vicente, no sé si funciona su señal o no, si puede opinar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vicente. Solo que dice que no va a encender la cámara, porque si no, ahí sí. No, no tenga pena, no está bien, va. Hágalo así. Lo importante es que opine, Vicente. Te voy a mandar mejor una foto. No, no tenga pena, Vicente. Pues para mí la función notarial es la que ejerce toda persona que está debidamente autorizada por el Estado para dar fe pública, en este caso ratificar los documentos que hacen los particulares y asimismo darle una validez legal para que estos se puedan utilizar en lo que las partes convengan. Eso es lo que yo entiendo como... Está bien, muy bien, Vicente. William. Para mí la función notarial es toda la actividad y todo lo para que el abogado o notario es competente hasta cierto punto para las funciones que tiene de acuerdo a la ley que él puede ejecutar al realizar instrumentos públicos. Para abajo ahí en las diapositivas hay diversos puntos de vista, pero yo creo que es más que todo pura doctrina, porque son enfoques y puntos de vista de autores. Hasta nosotros podríamos tener nuestro propio punto de vista. Así. Por eso creo que la función notarial es toda la función que la ley le otorga al notario en cuanto a las actividades que pueda realizar. Así es, William. Vamos con las teorías. Entre las teorías está la funcionarista,
la profesionalista, hay ecléctica y autonomista, porque la funcionarista coloca al notario que es un funcionario público, y la profesionalista dice que es un profesional, y la ecléctica dice que el notario puede ser tanto funcionario público como ejercer su profesión dándole servicio y seguridad a los particulares. Leo yo la diapositiva y luego pregunto a los que no les he preguntado. Dice que la teoría funcionarista, los seguidores de esta corriente doctrinaria consideran que la función notarial se efectúa en nombre del Estado, en base a que históricamente la función pública estuvo en manos de funcionarios del Estado, que posteriormente la delegó a los notarios. El autor Oscar Salas, en relación a esta teoría, señala que el notario actúa en nombre del Estado, que algunas leyes lo definen como funcionario público investido de fe para autenticar, legitimar los actos que requiere su intervención, y que el origen mismo de la institución, tanto si se sitúa en los tabeliones romanos o en los iudices charlutari de la Edad Media, sugiere que se trata de una función pública desempeñada primeramente por funcionarios estatales y que el Estado delegó después en los notarios. Las finalidades de autenticidad y legitimación de los actos públicos exigen que el notario sea un funcionario público, que intervenga en ellos en nombre del Estado y para atender más que el interés particular, al interés general o social de afirmar el imperio del derecho, asegurando la legalidad y la prueba fehaciente de los actos y hechos de que se encuentren condicionados por las relaciones privadas. Amairani, dígame, ¿cuál es su postura de la teoría funcionarista? Bueno, pues fíjese, Lee, que yo le entiendo de que la teoría funcionarista, pues más que todo se viene desligando desde el escribano de gobierno. Muy bien. Entonces, que es específicamente a la vez el Estado le delegó después funciones que fueran ya más privadas, que existieran entre las partes y se quedara solamente lo que fuere el escribano de gobierno. Muy bien. La felicito porque desde ahí quería partir yo. Y Gracias. si se dieron cuenta, yo les mandé algo en Word donde venía toda la historia que ya hemos visto, cómo fue evolucionando el notario hasta nuestros días, y todo eso nos conlleva a que dice que es la función notarial. Mari. Licenciada, pues según yo entendí, esta teoría más que todo se basa, ¿verdad?, en representar al notario como un funcionario público, pero de hecho también menciona ahí, ¿verdad?, que también está relacionado con la actividad privada por la relación que existe entre particulares y el mismo, ¿verdad? Así y también es. algo que se deja ver con más claridad es que no devengan sueldos del Estado. Muy ¿verdad? bien. Entonces, eso Así fue es. Muy bien. Cristian. Que se pone complicado, Lictor, porque ¿Por qué? yo también, o sea, lo digo lo mismo, o sea, que en esta teoría prácticamente al notario se le tomaba como un funcionario público, porque muchas actividades él trabajaba como en convenio con el Estado, entonces se le denominaba más como un funcionario público. Muy bien. Y aquí yo les hice otra diapositiva. Dice que la teoría funcionarista explica que el Estado le confiere al notario la fe pública. Y si ustedes están en las hojitas del libro y nos vamos a la página 72, donde dice encargado de una función pública. ¿En qué consiste esa función pública? En dar fe. ¿Qué clase de fe? Fe pública notarial. Que la fe
pública la podemos apreciar desde dos puntos de vista, con la investidura que se da a todos los notarios en el momento de su graduación profesional. Anoche que estaba leyendo estas páginas, yo les soy honesta, hasta ahí comprendí cuando adquirimos la fe pública. O sea que en el momento que a nosotros nos están juramentando como notarios y como abogados, nos están invistiendo de esa fe pública. Y ahí entendí que decían que la fe pública era investida por el Estado. Sí, porque es el presidente de la junta directiva quien viene y nos inviste y nos juramenta como notarios y abogados. Entonces, desde ese momento dice que nosotros empezamos a tener fe pública. Se da en todos los notarios en el momento de su graduación profesional. Cuando le confiere su título de notario, le están invistiendo con fe pública. A partir de ese momento es un notario. El Código de Notariado establece en el primer artículo: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de partes. Entonces, desde ese momento, el día que a ustedes los invistan y los juramenten, desde ese momento adquieren la fe pública. Por eso es muy importante. Y si se dieron la tarea de leer la Ley de Colegiación Profesional y el Código de Ética, nos amarra todavía más, porque esta profesión la tenemos que respetar, llevar con decoro, con lealtad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas investidas con fe pública. ¿Para qué? Para garantizar hechos y circunstancias que nos consten, para darle seguridad, autenticidad a lo que estamos celebrando. Es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces dice, explica que el notario le dan fe pública y la representación del mismo. Como consecuencia de ello, el notario adquiere la categoría de funcionario público. En la antigüedad, el rey era el que concedía autorización a escribanos para desempeñar esa función. A raíz de esto, se considera al notario funcionario del Estado. Esta teoría se encuentra inmersa en nuestra legislación penal en el artículo 1, numeral 2 de las disposiciones transitorias del Código Penal, cuando explica que el notario es reputado funcionario público, haciendo alusión que se le denomina así cuando el ejercicio de la función notarial cometa actos tipificados como delitos en nuestro ordenamiento jurídico penal que merezca formación de causa y proceso penal, ya que constituye un agravante y además defrauda la confianza del Estado depositada en el notario, lo cual constituye un impedimento para el ejercicio. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos y que van a tener ustedes como notarios y abogados? Porque encima de que están fallándose como persona a sus clientes, le están fallando también en el Estado, que los invirtió para ser profesionales, dándole la fe pública. Es así como los funcionaristas sostienen una función pública, una función pública de carácter complejo en nombre del Estado, tendiendo esta una posición especial dentro de la organización administrativa y jurídica, pero no olvidando que son siempre funcionarios públicos. Licenciada. ¿Qué manda? No, es que quería opinar un poquito sobre esa teoría. Opinen. Que se dice un funcionario, funcionaristas, ¿verdad? Porque así viene así se lo delegaba el rey. Ajá. Y el rey daba autorización al notario para ejercer funciones de origen público, ¿verdad? Y actualmente hay documentos que redacta un notario y tienen carácter de instrumentos públicos, pero ellos no dependen de la administración pública, son los notarios independientes de la administración pública, aunque hagan documentos que tengan fe pública. Sí, el único que puede hacer eso
Y como lo dijo Amairani, es el escribano de gobierno, porque depende y está en el organismo ejecutivo, y es un abogado y notario el que forma parte del ejecutivo como escribano de gobierno. Entonces, él ahí está desempeñando, por eso es que siento yo que es ecléctica, porque el notario puede ser tanto funcionario público como desempeñar su profesión. Otras posturas que hay de la teoría funcionalista es que dice que la función notarial es parte del administrador o poder ejecutivo del Estado, porque lo asemeja a un servicio público. Otra postura señala que el Estado posee un poder certificante que delega en el notario. Finalmente, quienes son partidarios de esta postura señalan que la función del notario es relacionada con la función jurisdiccional, denominada jurisdicción voluntaria, en donde solamente hay convergencia de voluntades. Ahora vamos con la teoría profesionalista. Conforme lo señalado por el autor Óscar Sala, la teoría profesionalista es más reciente. Se fundamenta en un ataque al carácter de función pública que se atribuye a la actividad notarial, aludiendo el contenido de la función notarial, una función eminentemente profesional que consiste en recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes, por ser, según sus seguidores, un quehacer eminentemente profesional y técnico, agregando que la actividad autenticadora y certificante no es pública, pues da fe no es otra cosa que certificar, y la aptitud certificante no es inherente a la calidad del funcionario público, debido a que la ley establece casos en los cuales los particulares expiden documentos que hacen fe, siendo esa función certificante un atributo propio del Estado, que se ejerce a nombre y en representación del poder público como una mera creación legal. Axel, deme su postura de la teoría profesionista. Silic, respecto a la teoría. Pues yo considero que efectivamente sí es una función para los profesionales, licenciada, porque primeramente es cierto que dan forma, ¿verdad?, a la voluntad de las partes, pero todo esto pues lo hacen conforme a la ley, y pues el Código de Notariado especifica claramente que para poder ejercer pues tiene que ser de forma, o tiene que ser por un profesional, al menos en nuestro medio actual. Noelia. Noelia, ¿me escucha? Sí, Licta. Deme su postura. Si quieren lo que usted analiza, le voy a preguntar a Agustín. ¿Será que analizó Noelia? Diga usted, y ahí va Noelia. Fíjese que yo pienso que la profesionalista al final es la que más se adapta a nuestro sistema, aunque el libro diga que va la ecléctica, porque al final se tiene que estudiar para poder ejercer como notario, y el Estado únicamente lo que hace es el reconocimiento de esa función.
Y yo pienso que lo hace porque históricamente entiendo de que quienes tenían la ventaja de tener letras eran quienes gobernaban o quienes hacían el gobierno con las autoridades, ¿verdad? De manera de que ellos eran los que tenían esa potestad de hacer la función notarial. Pero ahora no es así, porque prácticamente quien estudia, que puede ser cualquier ciudadano, puede llegar a ser notario. Y el Estado simple y sencillamente tiene que reconocer que lo que él está dando fe tiene, o sea, se apega a la verdad, porque prácticamente en eso consiste la fe pública, de que como quien dice, él garantiza que lo sucedido es cierto. Gracias, Agustín. Noelia. Licenciada. ¿Qué manda? Pues yo entiendo que en la teoría profesionalista, como decía el profe Tim, ¿verdad? Cualquier ciudadano puede estudiar para ser notario, y cualquiera que tenga en regla sus papeles puede ejercer la profesión del notariado. O en sentido también que los notarios es a los que más se dedican, el profesional a recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Es a lo que la mayoría de notarios, porque hay otros que sí trabajan con el Estado, pero a veces dicen y tienen razón, porque yo soy una de esas jóvenes que ustedes no vayan a creer que mi sueldo es una gran cosa en la municipalidad, y a veces da tristeza que unos recién llegados y que solo tengan bachillerato estén ganando 10,000 quetzales, y yo que soy abogada y notaria, que ya recibí una maestría, tenga un sueldo de 5,000 quetzales. Entonces a veces da tristeza y la gente piensa que uno tiene unos grandes salarios de 10,000 y 15,000 quetzales. Entonces me decía un colega, lo que vos te ganas en un mes, yo me lo gano en un día o a veces en un par de horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces los notarios, los abogados o notarios con nuestra profesión no quieren estar en un puesto de Estado, porque a veces lo que ganan en un mes se lo pueden ganar en un día. Entonces, a veces se dedican más a la profesionalista, a recibir con sus clientes, y alguien me decía, a mí me gusta más penal, porque en penal se gana más y más rápido. El notariado es más delicado, más con el protocolo, y son muchos requisitos, tenemos que tener cuidado, hay mucha competencia. Por ejemplo, aquí en Colís, nadie quiere pagar 500 por una boda, pero vayan en Jalapa, cobran 800, y gente de los municipios, de aldeas de Jalapa, no se tientan y dicen, bueno, 800, porque tal vez en la municipalidad es muy complicado que los casen. En cambio, lo que gastan aquí en un notario que les pague 500, en la municipalidad lo más que van a gastar son 150. Entonces, por eso aquí es poca las bodas a veces que van, o sea, y van notarios cuando pues la gente tiene posibilidades más de pagar ese tipo de boda. Entonces, hago estas comparaciones porque la funcionarista dice que depende del Estado, tiene que trabajar con el Estado, y la profesionalista también es parte y es a lo que más se dedican los notarios, pero también hay quienes que, por ejemplo, trabajan, como ya lo habíamos visto, que no tienen impedimento de trabajar con el Estado, siempre no a tiempo completo, sino que 4 horas como asesor, no prestar sus servicios profesionales y dedicarse
a su profesión. Aquí también se puede intercalar eso. Pueden ser funcionarios públicos por un par de horas o asesores y dedicarse a su profesión el resto del tiempo. Aquí hay otras. Yo les escribí esto también. La teoría profesionalista dice que está en contraposición a la teoría antes citada. Se encuentra la profesionalista. Sus exponentes niegan ser funcionarios públicos y destacan sobre todo el valor de la profesión libre, y lo más importante es el carácter social. Asimismo, esta teoría determina que para ejercer la función notarial se requiere que el Estado designe a la persona que según éste se encuentre apta de ello. Se diferencia de la teoría antes mencionada, en que el notario debe ser una persona que posea formación y preparación académica, jurídica y técnica, considerando que en el momento de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes es una actividad eminentemente profesional y técnica, no bastando la calidad de funcionario público conferida por el Estado para realizarla. Era lo que decía Agustín también. Teoría que se encuentra plasmada en el artículo 2 del Código de Notariado, inciso 2, al establecer como requisito habilitante para ejercer el notariado el título facultativo obtenido en la República o su incorporación a ella. Teoría ecléctica. Las teorías eclécticas son las que hacen converger dos o más teorías que nos pueden respaldar una naturaleza jurídica por sí solas. En el presente caso nos encontramos en esta teoría cuando dice que el notario es un profesional del derecho investido de fe pública, que no lo convierte en funcionario público, pero sí le da el carácter y respaldo público a su actuar. En el caso de Guatemala, esta es la teoría que más se asemeja por ser el notario por mandato legal un profesional investido de fe pública. La teoría ecléctica concilia las teorías anteriores de acuerdo a esta teoría. El notario ejerce una función pública sui generis, puesto que el Estado le delega fe pública. Además, trabaja independientemente. Concibe al notario como un profesional del derecho. El notario, de acuerdo a esta teoría, no trabaja para la administración pública y por ende no devenga un salario por parte del Estado. Sin embargo, la veracidad, legalidad y autenticidad que otorga a los actos que autoriza tiene un respaldo del Estado por la fe pública que ostenta. O sea, también aquí pues les decía eso, que parten de que es funcionalista y profesionalista, y es la que más se adapta a Guatemala. También está la teoría autonomista. Teoría autonomista. Para esta teoría, con las características del profesional y documentador, el notario se ejerce como profesión libre e independiente. Como oficial público observa todas las leyes y como profesional libre recibe el encargo directamente de los particulares. Algunos autores consideran la función notarial como autónoma. Se basa en la doctrina moderna que niega un valor absoluto a la clasificación tripartita de los poderes públicos y admite un número mayor de poderes. Uno de ellos es el legitimador, que asegura la firmeza, legalidad y publicidad de los hechos jurídicos y de los derechos que son consecuencia por medio de la llamada jurisdicción voluntaria, los registros públicos y el notariado. Teoría autonomista. Neri Muñoz explica, esta teoría exige que el notariado se ejerza como profesión liberal, independiente. El notario resulta siendo un oficial público, no funcionario, ejerce las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo, considerando como oficial público a raíz de que debe de aplicar y observar la ley como profesional libre, ya que es receptor directo de la voluntad de los particulares, quien le pagan estipendios por su auxilio. Asimismo menciona a Francisco Martínez Segovia, quien sostiene que hablar de la teoría autonomista es concebir al notario de una forma nueva, independiente, autónoma al desarrollo de la función notarial.
Don Ever, no sé si está bien su señal para que pueda participar y me dé su punto de vista de esta teoría autonomista. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues, pues un poco aquí con entre rato puedo leer bien y entre rato no, pero lo que considero aquí es de que, bueno, más que todo como que se rige a sus propias normas según la teoría esta, ¿va? En relación a más que todo al código notariado. Y en base a eso, pues se va haciendo función del notariado, que es como se echa a andar en nuestro país, algo así entiendo yo, pues. Que es autónomo e independiente, más en los casos que se tramitan como jurisdicción voluntaria, dice. O sea que ahí... ¿Sí me escuchó, Lick? Sí, le escuché, don Ever. Damaris. Sí, licenciada. Deme su opinión en cuanto a la teoría autonomista. Yo considero que tal vez sí puede ser un poco acertada en cuanto a que el notario ejerce sus funciones públicas, digamos, así a particulares, digamos que en su no un trabajo para el Estado, sino que independientemente de que trabaje para él. Por lo menos, por ejemplo, en una oficina, ¿verdad? Como lo mencionan los considerandos en el Código de Ética, donde dice que ejerce su función pública realizando el derecho a la sociedad. Entonces, como que en ese considerando, como que le da siento yo, pues, que le da como esa autonomía de que es para la sociedad que él presta sus servicios. Sí, muy bien. Y también dice que se observa la ley como profesional libre. O sea, él es independiente, él se gobierna, no tiene ningún jefe, no recibe ningún tipo de salario, no tiene horario, puede hacer, es dueño de su tiempo y por eso es autónomo en ese sentido, tiene su profesión libre que puede manejar sus propios horarios y no está sujeto a ningún horario. Vamos con el encuadramiento en la función notarial. Dice que sabemos que la función notarial engloba una serie de procesos y actividades que el notario realiza como profesional. Sin embargo, dentro de la función notarial se encuentran 3 formas de ejercer el notariado, siendo las siguientes: como una actividad del Estado, como ejercicio de una profesión liberal, como un sistema mixto. A continuación se explica brevemente cada una de ellas para una mejor comprensión del tema. Como una actividad del Estado. Dentro de los profesionales del derecho existen personas dedicadas a ejercer la función de jueces, procuradores, magistrados, fiscales, quienes deben poseer la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y notario, dedicados a trabajar para el Estado y no a título personal. Sin embargo, la parte negativa de esta actividad se encuentra en que existe un límite, ya que los notarios no pueden ejercer mientras se encuentren prestando sus servicios para el Estado, pero reciben un sueldo por parte de este y por desempeñar la función a la cual fueron asignados. Pero existen varias excepciones a esta limitación, y es que dentro de los funcionarios públicos al servicio del Estado que pueden ejercer el notariado se encuentra el escribano de la Cámara de Gobierno, los cónsules, diplomáticos,
el director del Archivo General de Protocolos. ¿Y en qué artículo del Código de Notariado está fundamentado esto, jóvenes? ¿El artículo 5? ¿O estoy mal? ¿No es el artículo 6? El artículo 6, numeral 2, Amairán. ¿Está bien? Ajá. Es Amairán. Entonces, como un ejercicio de una profesión liberal, en esta actividad la característica consiste en que el notario no tiene vínculos con el Estado, por lo que puede desarrollar la función notarial dentro de su oficina, es requerido por los clientes en su bufete profesional y lo más importante en esta relación con el cliente es que se pactan los expendios a cobrar según el arancel del notario respectivo. Es el verdadero campo en que el notario ejercita su función, ya que desarrolla su actividad sirviendo a los particulares, por eso se dice que es un profesional libre, como un sistema mixto. Este existe es la conjugación de la postura posteriormente descrita, puesto que el notario ejerce una función notarial mixta, es decir, trabaja medio tiempo en instituciones del Estado, siendo asesor de estas entidades públicas, en el que el profesional se desempeña en un empleo para el Estado de tiempo parcial y la otra para el tiempo ejerciendo libremente la profesión. Aquí no les estoy dando mayor explicación porque creo que está claro, no hay que debatir, no hay mucho que explicar porque está claro. La función notarial al hacer constar hechos, tiene que tomar en consideración primero la imparcialidad y la asesoría. La actuación personal se tiene que deslindar en todo momento, existiendo parcialidad al actuar como abogado y como notario. El otro aspecto es la asesoría que se le tiene que dar a las partes. La función directa o asesora la debe prestar el notario, quien por ser jurista puede asesorar a sus clientes sobre el negocio que pretende celebrar, aconsejando sobre el particular. El control de legalidad lo hace el notario al abstenerse de autorizar actas notariales que vayan en contra de la moral o la ley, asuntos que no son objeto de actas y de otros que no tendrán ninguna relevancia posterior, aunque conste en el acta notarial. Forma documental. Esta queda a discreción del notario, siempre teniendo como marco las estipulaciones legales, principalmente en lo relativo que debe de constar en escritura pública, o sea, en el artículo 29 del Código de Notariado. Esta es la función notarial en cuanto el notario hace constar hechos, y estos hechos los hace constar a través de una acta notarial, en el cual tiene que ser imparcial, tiene que mostrar su control de calidad y forma cómo documentarla. Por último, las características de la función notarial. Dice que la función notarial como se ejerce en Guatemala se caracteriza por ser libre, en el sentido que el notario puede ejercer en cualquier territorio de la República, incluso en el extranjero, cuando el acto o contrato en que intervenga vaya a surgir efectos en Guatemala, sujetándose únicamente a las disposiciones legales específicas. Asimismo, es de números apertus, es decir, no existe un número de notarías específicas. Basta cumplir con la graduación, la colegiación profesional y el registro de firmas y sello en la Corte Suprema de Justicia. Para poder ejercer no es un notario horario, es decir, tener una limitación de horas para atender la notaría. El notario puede hacer su propio horario, no es necesario tener solamente una determinada sede notarial y puede ejercer en forma conjunta el notariado y la abogacía, razón por la cual podemos decir que la función notarial se caracteriza por ser libre. Esa es la característica especial de la función notarial, que el notario es libre, no es, puede ejercer su función a nivel nacional,
en todo el territorio y también en el extranjero puede ejercer también su función, solo que ahí en papel simple. Luego, cuando regrese a Guatemala, entonces protocoliza el documento, hace todos los pasajes de ley para que surtan efectos en Guatemala, según el Código de Notariado y la ley del organismo judicial en su artículo 43. Otro es que tiene su horario libre, no está sujeto a ningún tipo de horario. Esa es la característica esencial de la función notarial. Aquí